Chicas y chicos de inicial y primaria intercultural bilingüe. En esta imagen que te presento, seguramente te hace recordar una problemática que estamos atravesando a nivel mundo. Claro, me refiero a la pandemia del coronavirus en el Perú y su estadística al 23 de abril. Este informe es sacado yo del diario La República al 23 de abril de 2020. Pero para irnos un poco de recuento cómo ha sucedido la problemática en nuestro país, el presidente Vizcarra, el viernes 6 de marzo del 2020, da un mensaje a la nación confirmando el primer caso de coronavirus en el Perú. Imagínate del 6 de marzo de 2020 hasta la actualidad, hasta esta fecha que nosotros estamos, ¿cuántos casos se han incrementado? Un montón de casos. Y acá vamos a hacer un estudio del 23 de abril. Dice lo siguiente. El número de casos positivos con coronavirus llegó a 20.914 al 23 de abril. La tasa de crecimiento de los contagios alcanzó el 7,6%. El número de muertos por COVID-19 sumó 572. El número de nuevas pruebas diarias llegó a 14.838. Recién estábamos iniciando con ese tipo de problemas. Siempre el Perú está comprando pruebas rápidas a través de las pruebas rápidas y las pruebas moleculares, que hay un montón también de casos que están tratando de cuestionar, pero esperemos que hayan hecho por el bien de nuestro país. Hasta la fecha, jóvenes estudiantes, ya tenemos un promedio ya de infectados de 229.733, el número de casos, los 91 días que estamos hasta la actualidad. Según el reporte del Ministerio de Salud, que a través de sus estudios que realizan y da un informe de estadística. ¿Por qué te presento esta imagen de acá? Porque se relaciona con el tema sumamente importante que vamos a trabajar, lo que viene a ser la estadística. Cuando vamos nosotros en un proceso de investigación también, que desde el punto de vista pedagógico, nosotros vamos a encontrar también con múltiples deficiencias académicas, de repente de los estudiantes, de la misma comunidad educativa, y tenemos que ser docentes que implica el proceso de la investigación para tratar de solucionar asuntos relacionados a problemas y dar solución frente a las causas o lo que existiera en nuestra institución. Entonces, vamos un poco centrándonos a la parte central. Acá nos da una información respecto a estadística. También nos dice que aproximadamente en el Perú tenemos una población de ¿cuánto? De 32 millones de habitantes. Nos da el número de infectados hasta la fecha. ¿Cuántas muertes? Vamos a responder algunas preguntas respecto a esta imagen. ¿Cuántos habitantes aproximadamente tiene el Perú? Pues respondemos, hay 32 millones de habitantes. ¿Cuántos casos positivos hay de COVID de COVID-19 al 23 de abril de 2020? Hay 20.914 casos positivos. Imagínate cómo ha ido incrementando ese tipo incrementando el contagio. ¿Y cuáles son las razones? Muchas veces por la falta de cultura de nosotros como peruanos, de no mantener la distancia, o lo hemos visto como un juego que no nos va a hacer absolutamente nada, ya que esto viene a ser un virus pues que no se ve, no lo podemos observar a simple vista. Es un enemigo que no lo vemos. Es por ello que nosotros también, para salir a hacer nuestras compras, debemos tomar ciertas precauciones que siempre nos están diciendo a cada día, para tratar de no infectar a nuestras familias, a las personas de tercera edad. Continuamos. En la pregunta C nos dice, ¿cuántas muertes de COVID-19 hasta el 23 de abril de 2020? 572 muertos teníamos hasta la fecha a nivel de todo el Perú, imagínate.
Y actualmente, si hacemos un análisis pues en la provincia de Alto Amazonas, ha habido bastantes muertos, bastantes compañeros, bastantes colegas también que han fallecido por este tipo de problema. Amigos conocidos míos también, imagínate qué dolor para las familias, estamos de duelo. Ya en todas las provincias se está tratando de ver ese tipo de acontecimientos. Ahora nosotros de nuestros domicilios también hay que tratar de cuidarnos frente a todo tipo de acciones, de mantener nuestra cultura, educar a nuestros hermanos menores, de repente aconsejarles, porque ellos cuando salen también de repente pueden traer este tipo de contagio. La pregunta en los siguientes casos escribe el nombre de las variables. Acá nos vamos a centrar el estudio de las variables, si son cualitativas o cuantitativas. Por ejemplo, acá, la cantidad de habitantes en el Perú es una variable cuantitativa. ¿Por qué cuantitativa? Porque dices que es 32 millones de habitantes. Colores favoritos que prefieren las niñas y niños de nivel inicial y primaria. Es una variable cualitativa, porque los niños pueden preferir color rojo, amarillo, son aquellos que podemos dar, no se puede, el resultado se da en letras, no en números. Acá otra pregunta, cantidad de casos positivos del COVID-19 al 23 de abril es una variable cuantitativa. ¿Por qué? Porque dice que hay ¿cuánto? 20.914. Este número de acá nos da la información en el aspecto numérico. Ahora, tú te preguntarás, ¿y por qué el profesor me ha dado todo este procedimiento acá, en este aspecto? Claro, lo enlazamos el tema relacionado al aspecto estadístico. Toda esta problemática de acá de esta información lo estudia una ciencia que se llama la estadística. ¿Y qué es la estadística? Es la ciencia que proporciona un conjunto de métodos o técnicas que se utilizan para recolectar, clasificar, analizar e interpretar el comportamiento de los datos con el fin de obtener conclusiones y poder predecir algo respecto a un determinado hecho o fenómeno de estudio. Entonces, ¿qué es la estadística? Es una ciencia que nos proporciona un conjunto de métodos o técnicas que se utiliza para recolectar información. Por ejemplo, en este caso, ¿qué ha pasado? Han recolectado información ¿con qué? Con las pruebas rápidas y algunos también con las pruebas moleculares para saber cuántos tipos de infectados hay. Cuando hacemos nosotros también nuestros estudios, ¿qué utilizamos? Utilizamos las encuestas para poder recolectar datos y las tablas también para poder procesarlo. Y diferentes gráficos que vamos a ir estudiando más adelante. Ahora, siempre cuando nosotros trabajamos con estadísticas, siempre vamos a hablar de estas palabras: población, muestra, individuo. ¿Qué es una población? Acá lo tenemos, es un conjunto de personas. ¿Y qué es una muestra? Es una parte de una población. ¿Y qué es un individuo? Es cada uno de las personas. Y podemos leer: la población es el conjunto de todos los individuos que poseen información sobre el fenómeno que se estudia. La muestra es un conjunto de elementos pertenecientes a una población. Un individuo o una unidad estadística es cada uno de los elementos que componen la población. ¿Por qué lo dividen en este aspecto? Es que cuando nosotros hacemos un estudio, no lo vamos a estudiar a toda la población, sino una muestra representativa, porque sería mucho dinero tratar de investigar ese individuo por individuo. Entonces sacamos de todo este grupo, sacamos solamente una parte nada más y lo estudiamos. Y esto va a representar a todo este conjunto. Vamos a hacer un ejemplo acá. Leemos. En el trabajo que tú vas a desarrollar va a tener relación con eso, con variables. Vas a tratar de identificar los tipos de variables. Vas a tratar de identificar cuál es la población, cuál es la muestra. En eso está enfocado el tutorial que te estoy dando. Dice un ejemplo acá. Los estudiantes matriculados en la institución educativa son 1.230. Para realizar un estudio estadístico sobre su peso y talla, acá mira, el peso y la talla, lo que nos da el problema acá, el peso y talla, esa parte de ahí son las variables. ¿Por qué? Peso lo podemos observar que una persona es gordita y lo podemos medir nosotros en kilogramos. La talla, uno es más alto, uno más bajo, lo podemos medir en metros. O sea, las variables son aquellas que se puede observar. Seguimos, se seleccionó a 300 estudiantes de dicha institución. Ahora, en este problema, ¿cuál es el procedimiento? Vamos nosotros a indicar cuál es la población, cuál es la muestra y cuál es el individuo. Si tú te das cuenta, ¿cuál es la población de esta parte de acá? Pues los 1.230 estudiantes de una institución educativa. ¿Cuál sería la muestra? Son los 300 estudiantes seleccionados de dicha institución, esta acá.
Y cada individuo, ¿cuáles son los individuos? Es cada estudiante de la institución educativa, a eso se le denomina individuo. Pero las variables estadísticas también se clasifican, tienen una clasificación y se clasifican en, pueden ser cuantitativa discreta o puede ser cuantitativa discreta o continua o cualitativa nominal u ordinal. Y acá te voy a explicar esto de acá. Esta parte de acá tienes que entenderlo muy bien para poder resolver las preguntas que te mando el auto instructivo. Acá no dice. En la variable cualitativa tengo que identificar dos cosas. Variable cualitativa nominal y variable cualitativa ordinal. Acá te doy ejemplos para que tú sepas reconocer cuándo es una variable cualitativa nominal y cuándo es una variable cualitativa ordinal. La profesión. Cuando nos dicen, a ver, ¿qué profesión has estudiado? Puede ser médico, ingeniero, arquitecto, etc. ¿Ya? Es una cualitativa nominal. El lugar de nacimiento también. El estado civil, soltero o casado. Variables cualitativas ordinales. ¿Cuáles son? Por ejemplo, cuando nos coge la policía de repente y no tenemos documentos, nuestra infracción puede ser leve, grave y muy grave. Hay un orden, no hay una jerarquía. Entonces, en este caso es una variable cualitativa ordinal. Otro ejemplo, puesto en una competencia. Cuando hacen una carrera puede llegar primero, segundo, tercero, cuarto. A eso también se le denomina variables cualitativa ordinal. Seguimos. Variable cuantitativa. ¿Qué se le denomina variable cuantitativa? Son aquellos que son expresados en números. Pero vamos viendo. Variable cuantitativa discreta y cuándo es una variable cuantitativa continua. Por ejemplo, la variable cuantitativa discreta tenemos número de hermanos. Es decir, a ver, te pregunta en una encuesta, ¿cuántos hermanos hay en tu casa? Tú puedes decir que hay 1, 2, 3, 4, 5. No puedes decir que tienes un hermano y medio. O sea, con decimal no lo puedes expresar de esa manera. Son números enteros, o sea, que no admiten números decimales. Por ejemplo, te dicen número de calzado. O sea, ¿qué talla calzas? 36, 37, 39, 40, ¿no? También son números exactos. Ahora, cuando hablamos de variable cuantitativa continua, continuas son aquellos que expresan con números decimales. Por ejemplo, la estatura. Uno puede medir 1,70, 1,24, 1,50, 1,70. Promedio de notas que nos dan, a ver, ¿cuánto tienes? Te das 14, 15, 16, sacas tu promedio de repente y te da con números decimales. ¿Ya? También las notas lo consideran como variable cuantitativa continua. Entonces, en este tutorial que te presento, es referente a ello, o sea, referente a reconocer la población, la muestra y también vamos a conocer los tipos de variables. No olvides que las variables pueden ser cuantitativa, discreta o continua o cualitativa, nominal u ordinal. Y acá tienes los ejemplos que te estoy mencionando y también en tu auto instructivo los diferentes ejemplos para poder reconocer. Entonces, cuando tú resuelvas los casos que se te viene después ya en tu auto instructivo, en ese procedimiento, tú vas a tratar de ir en función a eso, a reconocer y dar la respuesta a lo que te pide los problemas planteados.